Bienvenidos a la unidad 1 del espacio de muestreo. La unidad 1, llamada Fundamentos, contará con el desarrollo de tres grandes temas. En el tema 1 estaremos estudiando las medidas de tendencia central, entre las que identificamos la media, la moda y la mediana. Para el tema 2 trabajaremos las medidas de dispersión, especialmente rango, varianza y desviación estándar. Y en el tema 3 abarcaremos algunos conceptos asociados a la probabilidad y las técnicas de conteo pertinentes para el estudio del espacio académico. Allí estaremos analizando el concepto de probabilidad, los principios multiplicativos, las combinaciones y las permutaciones. Debemos entonces recordar que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que nos permiten identificar un solo valor para dar un comportamiento del total de los datos que estamos analizando. Esos datos siempre van a estar asociados a un dato central, por eso su nombre de tendencia central, y las que más se trabajan son la media, que es el mismo promedio, la mediana y la moda. Cada una de las medidas de tendencia central tiene ventajas y desventajas con respecto a los datos que estemos analizando, y es importante identificar en qué momento utilizarlas para poder dar un comportamiento general de los datos. Debemos entonces recordar que la media no es más que calcular el promedio de los datos. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo calculamos? Debemos identificar la suma de todos los datos que estemos estudiando en nuestro análisis, dividido la cantidad de datos. Esta expresión que está acá, podemos representarlo bajo este cociente, en el que este símbolo representa una sumatoria dada desde el primer elemento hasta el último, dicha sumatoria dividida la cantidad de datos. Y aquí un ejemplo. Vamos a calcular el promedio, la media aritmética, para estos números. Hacemos la sumatoria de los datos, identificamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. La sumatoria dividido 5 nos da 7,6. Quiere decir que el promedio de los datos, en este caso, o la media aritmética, es 7,6. De igual manera, hablamos de la mediana, en la que identificamos dentro de unas variables cuantitativas, es decir, que representan valores numéricos, hacemos una organización de los datos de menor a mayor, y en ese caso, al tenerlos organizados, identificamos la cantidad de datos y representamos el dato que está en la mitad. De la misma manera, calculamos la mediana cuando el número de datos es impar. Para ese caso, identificamos los datos que están en la mitad y hacemos la sumatoria de dichos datos divididos entre 2. En este caso, para este conjunto de valores, la mediana es 10. La moda nos permite identificar el dato que se presenta con mayor frecuencia en el estudio estadístico. Acá en este caso tenemos este conjunto de datos, establecemos los datos que más se repiten. Fíjense que el número que más aparece es el 9, y dicho dato sería la moda de nuestro estudio. También podríamos encontrar casos en los que no hay moda, por ejemplo en este, o que encontremos casos en los que encontremos dos o más modas. Acá, por ejemplo, el dato 4 aparece 3 veces, el dato 7 3 veces, por lo que este conjunto tiene dos modas, 4 y 7, y lo llamaríamos que es un conjunto bimodal, por contar con dos modas. Cuando hablamos de las medidas de dispersión, encontramos valores que nos representan qué tan agrupados o qué tan lejanos están los datos. Acá es importante identificar en estos gráficos qué tan agrupados están los datos. Fíjense que para esta gráfica los datos están más dispersos, lo mismo en este caso, mientras que para esta gráfica y esta
los datos van a tender a estar agrupados casi que generando una recta. A medida que los datos están más agrupados, podríamos decir que están menos dispersos, y valores que nos van a permitir hablar sobre esa dispersión son el rango, los cuartiles, la desviación estándar y la varianza. En el caso del rango, establecemos el tamaño del intervalo en el que vamos a encontrar los datos de nuestro estudio estadístico. Para calcularlo, debemos identificar el dato menor y el dato mayor de nuestro conjunto de datos y realizar la diferencia entre ellos. 12 menos 2 igual a 10. El rango de este intervalo es 10. Si hablamos de rangos semicuartiles, lo que debemos hacer es tomar el conjunto de datos, calcular el cuartil 3 y el cuartil 1, realizar la diferencia entre dichos valores y dividirlo entre 2. Recordemos que tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión han sido objetos de estudio en las estadísticas, en la estadística 1. Acá nosotros abordaremos dichos conceptos para trabajar con conjuntos de datos agrupados. La desviación estándar, para ese caso aplicamos la expresión que tenemos en pantalla, la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de cada uno de los datos de nuestro estudio estadístico menos el promedio o la media. Dicho valor lo elevamos al cuadrado y esta sumatoria dividida la cantidad de datos. Si bien esta expresión que está acá puede ser en este momento poco comprensiva, al momento de abordar las temáticas encontraremos su desarrollo y los correspondientes ejemplos para poderla analizar. Y si hablamos de la varianza, no es más que sacar o elevar al cuadrado el valor que obtuvimos de la desviación estándar. La probabilidad también es otro de los temas importantes para el estudio de nuestro curso. Debemos identificar que la probabilidad asocia algunos conceptos que debemos recordar. Uno de ellos es el espacio muestral, que es a como nos referiremos al conjunto total de los datos analizados. Un suceso que está asociado a un elemento o alguno de los resultados que están dentro de nuestro espacio muestral. Y ese suceso elemental lo llamaríamos también evento. Debemos identificar entonces que un evento es seguro si la cantidad de eventos van a coincidir con el espacio muestral. Por ejemplo, la probabilidad de que cuando se lance una moneda se obtenga cara o sello es seguro. Al momento de lanzarla no tenemos más opciones que sacar cara o sacar sello. A ese evento lo llamaríamos un evento seguro. Y un evento imposible es, por ejemplo, lanzar un dado de 6 caras, donde cada una de ellas va a llevar un número del 1 al 6, y establecer que al momento de lanzar dicho dado, obtengamos, por ejemplo, como resultado el número 10. Eso no va a ocurrir, ya que el dado solamente tiene los números del 1 al 6. Este tipo de eventos serían eventos imposibles, porque no van a haber eventos dentro del lanzamiento de los dados que nos lleve a identificar un resultado que marque 10. Para calcular la probabilidad, lo que debemos hacer es calcular el cociente entre todos los casos favorables, la cantidad de casos favorables de nuestro estudio, dividido el número total de casos posibles. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire. Los casos posibles de lanzar la moneda al aire son que salga cara o salga sello, es decir, 2 casos posibles. Si queremos identificar la probabilidad de lanzar una moneda al aire y obtener cara, los eventos que permiten sacar cara son solamente uno. Ese sería nuestro caso favorable. Por ende, dicha probabilidad equivaldría a 1 dividido 2, es decir, un medio. Calculando la probabilidad, debemos entonces establecer algunas técnicas que nos van a permitir identificar la cantidad de eventos posibles en nuestros estudios estadísticos. Uno de ellos es el principio multiplicativo, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de los sucesos es independiente del otro. Lanzar la moneda, por ejemplo, es
un suceso independiente, porque sacar cara o sacar sello no va a estar sujeto al resultado que se haya obtenido en el lanzamiento anterior. Otro caso de ellos es identificar la cantidad de placas que se pueden formar en el país. Para ello entonces identificamos que las placas las placas vehiculares van a contar con 3 letras y 3 dígitos. Bien, la letra que podemos ubicar en esta primera casilla va a ser una letra de la A a la Z, es decir, tenemos la probabilidad de seleccionar una de 26 letras. Fíjense que para seleccionar la siguiente letra, este suceso es independiente. ¿Por qué? Porque podemos repetir letra. Entonces, por ejemplo, A, o sea, son sucesos independientes. Aquí podríamos en esta casilla entonces ubicar también una de 26 letras. En esta casilla ocurriría lo mismo, una de 26. Y los números podríamos ubicar uno de 10 dígitos. Del 0 al 9 hay 10 dígitos. En este caso, ubicar acá el dígito 1, por ejemplo. Acá el dígito 1 también es independiente y puedo repetir valor numérico y lo mismo acá. O sea que en cada una de estas casillas puedo ubicar uno de 10 dígitos, mientras que en las de las letras una de 26. El principio multiplicativo entonces, ¿qué nos dice? Multiplique la cantidad de sucesos que pueden ir en cada una de las casillas para establecer la cantidad de placas a generarse. Aquí serían 26 por 26 por 26 por 10 por 10 por 10. Dicho resultado es 17.576.000 placas. Esa sería la cantidad de placas que se podrían generar en Colombia para los carros que transitan en el país. Otra de las técnicas es la combinatoria. Aquí hay que tener presente las características asociadas a dicho evento, y es que para la combinación podemos seleccionar elementos, pero dicha selección va a estar enlazada a que no importa el orden en el que yo lo seleccione. Para calcular el número de combinaciones debemos aplicar esta fórmula. ¿Sí? Este es el símbolo factorial, que ya lo estudiaremos y lo repasaremos cuando estemos abordando la temática. Un ejemplo de combinatoria. En el salón hay 30 estudiantes o 30 personas y se necesita generar un equipo de baloncesto de 5 personas. Fíjense que si se seleccionan en orden el jugador A, B, C, D, E, va a ser igual, o ese equipo va a ser el mismo a que se seleccionen el B, C, D, E y A. No importaría el orden en el que lo seleccione, va a significar siempre el mismo evento. Y en las permutaciones, a diferencia de las combinatorias, sí importaría el orden. La premiación, por ejemplo, a las 3 primeras personas que lleguen en una carrera. Si bien los que llegan de los 3 primeros puestos son las personas A, B y C, el evento en que la persona C llegue de primeras, la segunda sea la persona B y la tercera sea la persona A, va a ser diferente a que dentro de esas mismas 3 personas cambie la ubicación en la premiación. Es decir, que la primera persona o el primer puesto lo lleve A, el segundo lo lleve C y el tercero lo lleve B. Fijémonos que allí son las mismas personas, pero en diferente organización, por ende cada uno de esos eventos es diferente. Ese caso sería para las permutaciones y esta es la expresión que nos permite calcular la cantidad de eventos asociados. Nuestro estudio de unidad va a llevar entonces unos materiales que permitirán profundizar el desarrollo de las temáticas de cada una de las semanas trabajadas. Fíjense que el avance de entregable va a estar asociado siempre a nuestro encuentro sincrónico. Quiere decir que para cada uno de los encuentros sincrónicos debemos contar con un avance del trabajo propuesto, para que luego del encuentro sincrónico número 3 se pueda hacer el entregable de la actividad que está propuesta para dicha unidad.